El sol apenas comenzaba a asomarse entre los rascacielos de la Ciudad de México, pintando el cielo de tonos rosados y anaranjados. En las calles del distrito financiero, el aroma del café recién molido se mezclaba con el ruido del tráfico matutino y el murmullo de los vendedores ambulantes que comenzaban a instalar sus puestos. Era una mañana como cualquier otra para la mayoría, pero no para Isabel Martínez. Frente al espejo de su apartamento en la Condesa, Isabel ajustaba meticulosamente su blazer negro Chanel, un regalo que se había hecho a sí misma cuando consiguió su primer gran proyecto. A sus 32 años, se había ganado una reputación en el competitivo mundo de la arquitectura mexicana. Su cabello negro, recogido en un moño profesional, enmarcaba un rostro que raramente sonreía durante las horas de trabajo. No es que fuera una persona amargada, como murmuraban algunos colegas envidiosos, sino que Isabel creía firmemente en la seriedad de su profesión. Hoy es el día, se dijo a sí misma, aplicando una última capa de labial rojo. El proyecto del centro histórico tiene que ser mío. Mientras conducía su Audi plateado por las congestionadas calles de la ciudad, repasaba mentalmente su presentación. El proyecto de rehabilitación del centro histórico era el más importante del año, 50 edificios coloniales que necesitaban ser restaurados y adaptados para uso moderno sin perder su esencia histórica. Era el tipo de desafío que la apasionaba. Al llegar al imponente edificio de Arquitectos Unidos, Isabel saludó a don Manuel, el guardia de seguridad que llevaba trabajando allí desde que ella era practicante. «Buenos días, arquitecta», sonrió el hombre mayor. «Hoy es el gran día, ¿verdad?» «Así es, don Manuel. Deséeme suerte». «Usted no necesita suerte, arquitecta. Su talento es más que suficiente». Isabel sonrió, agradecida por el apoyo. El vestíbulo de mármol resonaba con el eco de sus tacones mientras se dirigía hacia los elevadores. En el reflejo de las puertas metálicas, realizó una última inspección de su apariencia. Todo tenía que ser perfecto. El piso 20 era el corazón de la firma. Mercedes, la secretaria ejecutiva que había visto pasar generaciones de arquitectos, la recibió con su característica sonrisa maternal. «Isabel, querida, llegaste temprano». «Como siempre, Mercedes». «¿Hay alguna novedad?» La expresión de Mercedes cambió sutilmente, algo que no pasó desapercibido para Isabel. «Bueno, el arquitecto Velasco llegó hace media hora. Está en la sala de juntas revisando unos planos». Isabel sintió que su mandíbula se tensaba. Diego Velasco. El arquitecto recién llegado de Monterrey que en solo 3 meses se había convertido en su némesis profesional. Alto, de hombros anchos y con una sonrisa que ella consideraba insufrible, Diego representaba todo lo que ella despreciaba, arrogancia disfrazada de encanto. «Por supuesto que está aquí», murmuró Isabel, apretando su portafolio con más fuerza de la necesaria. Al abrir la puerta de la sala de juntas, el aroma a café recién hecho la recibió, junto con la vista de Diego inclinado sobre la mesa de conferencias, su camisa blanca arremangada hasta los codos mientras estudiaba unos planos. «Buenos días, Isabel», dijo él sin levantar la vista, como si hubiera sentido su presencia. «Supongo que vienes por el proyecto del centro histórico». Su voz tenía ese tono característico que la irritaba, una mezcla de cortesía profesional y condescendencia apenas velada. Isabel dejó su portafolio sobre la mesa con un golpe más fuerte del necesario. «Así es, Velasco. Y esta vez no permitiré que me lo arrebates como hiciste con el proyecto de reforma». Diego finalmente levantó la mirada, sus ojos marrones encontrándose con los de ella. Una sonrisa lenta se extendió por su rostro mientras se enderezaba, revelando su altura completa. «¿Arrebatar? Por favor, mis diseños son simplemente mejores. Acepta la realidad». «¿Mejores?» Isabel soltó una risa sarcástica. «Tu propuesta para reforma fue un insulto a la arquitectura tradicional mexicana. Puro vidrio y acero, como si estuviéramos en Dubái. Al menos yo vivo en el presente, no en un museo». La tensión en la sala era tan densa que podría cortarse con un cuchillo. Mercedes, que pasaba por el pasillo,
negó con la cabeza al escuchar la discusión. Como perros y gatos, murmuró para sí misma. El sonido de la puerta abriéndose interrumpió su enfrentamiento. El director general, Francisco Ruiz, un hombre de 60 años con el pelo plateado y gafas de diseñador, entró con paso decidido. «Buenos días a ambos», dijo, observándolos con una expresión que mezclaba diversión y exasperación. «Veo que ya están interactuando». Isabel y Diego se separaron, cada uno tomando asiento en extremos opuestos de la mesa. Francisco los observó por un momento antes de sentarse a la cabeza de la mesa. «He revisado ambas propuestas para el proyecto del centro histórico», comenzó, ajustándose las gafas. «Son enfoques muy diferentes, pero cada uno tiene sus méritos». Isabel se enderezó en su silla, preparándose para la victoria o la derrota. Diego, por su parte, mantenía su expresión confiada, aunque sus dedos tamborileaban suavemente sobre la mesa. «Después de mucha consideración, he tomado una decisión», Francisco hizo una pausa dramática. «El proyecto es demasiado grande para un solo arquitecto». «¿Trabajarán juntos?» «¿Qué?», exclamaron al unísono, intercambiando miradas de horror. «Pero señor», comenzó Isabel, su voz temblorosa de indignación. «Es imposible», interrumpió Diego, por primera vez perdiendo su compostura. «Es mi decisión final», Francisco los cortó con firmeza. «Isabel, tu comprensión de la arquitectura histórica es invaluable. Diego, tu visión moderna es exactamente lo que necesitamos para hacer este proyecto viable en el siglo XXI. Juntos, pueden crear algo extraordinario, si logran no matarse en el proceso». Isabel sintió que su mundo se derrumbaba. Trabajar con Diego Velasco significaba meses de discusiones, compromiso y frustración. Mientras observaba su expresión igualmente horrorizada, un pensamiento cruzó por su mente: este sería el proyecto más largo de su vida. Lo que ninguno de los dos podía imaginar en ese momento era que este proyecto no solo cambiaría el rostro del centro histórico de la Ciudad de México, sino también sus propias vidas, de maneras que ninguno podría haber anticipado. «La primera reunión del equipo será mañana a las 9, anunció Francisco, levantándose. «Espero un avance preliminar para el viernes». Cuando el director salió, Isabel y Diego se quedaron en silencio, procesando su nueva realidad. Finalmente, Diego habló. «Supongo que tendremos que encontrar una manera de hacer esto funcionar». «Supones bien», respondió Isabel fríamente, recogiendo sus cosas. «Pero déjame algo claro, Velasco, no confío en ti, y no me gustas». «El sentimiento es mutuo», Martínez, respondió él con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Que empiece el juego». Mientras Isabel salía de la sala de juntas, su mente ya estaba planeando cómo sobrevivir a los próximos meses. Lo que no sabía era que este encuentro turbulento era solo el comienzo de una historia mucho más grande que cualquier proyecto arquitectónico. El sol de mediodía se filtraba a través de las paredes de cristal de la oficina compartida en el piso 20 de Arquitectos Unidos, creando un efecto invernadero que solo aumentaba la tensión entre sus dos ocupantes. Para Isabel Martínez, las elegantes paredes transparentes se habían convertido en las barras de una prisión de cristal donde estaba condenada a compartir espacio con su némesis profesional. Una semana había pasado desde el anuncio del director general, y cada minuto había sido una prueba de paciencia. La oficina, diseñada para fomentar la colaboración, se había convertido en un campo de batalla donde cada decisión, por pequeña que fuera, desencadenaba un nuevo conflicto. «¿Podrías, por favor, dejar de tamborilear con ese lápiz?», pidió Isabel, levantando la vista de sus planos. «Algunos intentamos concentrarnos». Diego, sentado frente a ella, dejó el lápiz con exagerada lentitud. «Así está mejor, Su Majestad». Isabel respiró profundo, contando hasta 10 mentalmente. Su terapeuta le había recomendado esta técnica, aunque dudaba que hubiera previsto un escenario tan desafiante como este. «No entiendo cómo alguien que diseña edificios modernos puede ser tan primitivo en sus hábitos de trabajo», murmuró ella, ajustando meticulosamente los planos sobre su escritorio. «Y yo no entiendo cómo alguien tan joven puede ser tan anticuada», respondió Diego, reclinándose en su silla.
¿Sabes? Existe esta cosa maravillosa llamada AutoCAD. Nos permite hacer cambios sin tener que redibujar todo cada vez. Prefiero sentir el proyecto bajo mis manos, respondió Isabel, defendiendo su método tradicional de trabajo. Además, ¿cómo esperas preservar la esencia histórica de estos edificios si ni siquiera puedes apreciar el valor del trabajo manual? La discusión fue interrumpida por Mercedes, quien entró con 2 tazas de café. La veterana secretaria había desarrollado el hábito de traerles café cada vez que sus voces comenzaban a elevarse, lo cual sucedía aproximadamente cada hora. Café para mis arquitectos favoritos, dijo con una sonrisa maternal. Negro para Isabel, con leche para Diego. Gracias, Mercedes, respondieron al unísono, para luego mirarse con irritación por la coincidencia. Mercedes observó la escena con diversión apenas contenida. En sus 30 años en la empresa, había visto suficientes dramas oficinescos para reconocer las señales. Son tal para cual, le susurró a su compañera Rosita en la recepción. Solo que aún no lo saben. Mientras tanto, los planos del primer edificio del proyecto yacían desplegados sobre la mesa de conferencias. El edificio, una antigua casona del siglo XVIII, representaba perfectamente el conflicto entre sus visiones. «Es un edificio histórico, por amor de Dios», exclamó Isabel, golpeando el escritorio con frustración. Sus ojos brillaban con pasión mientras señalaba los detalles arquitectónicos en los planos. No puedes simplemente cubrirlo de vidrio y acero como si fuera otro rascacielos genérico. Diego se pasó la mano por el cabello con exasperación, un gesto que Isabel había notado que hacía cuando estaba particularmente frustrado. Y tú no puedes mantenerlo como si fuéramos a filmar una telenovela de época. El edificio necesita funcionar en el siglo XXI, Isabel. Necesita ser sustentable, eficiente energéticamente. La sustentabilidad no tiene que venir a costa de la historia, contraatacó ella. Los edificios coloniales fueron diseñados teniendo en cuenta el clima y la ventilación natural. Si nos tomáramos el tiempo de estudiar y adaptar esos sistemas. Ah, claro, porque los conquistadores españoles eran expertos en arquitectura sustentable, interrumpió Diego con sarcasmo. Isabel sintió que su rostro se acaloraba. Esa es exactamente la clase de arrogancia que... El sonido de su teléfono la interrumpió. Era su hermana menor, Lucía. Isabel miró la pantalla por un momento, dudando entre responder o continuar la discusión. Toma la llamada, dijo Diego, sorprendiéndola con un tono más suave. Ambos necesitamos un descanso antes de que uno asesine al otro. Isabel salió al pasillo, agradecida por la excusa para escapar momentáneamente. La voz de su hermana menor fue un bálsamo para sus nervios crispados. Lu, no sabes lo que necesitaba escucharte, suspiró Isabel, apoyándose contra la pared. ¿Tan malo es?, preguntó Lucía, su voz teñida de preocupación y diversión. No lo soporto, Lu. Es arrogante, terco, y... Isabel bajó la voz, mirando hacia la oficina donde Diego revisaba los planos con el ceño fruncido, tan irritantemente perfeccionista como yo. Cuestiona cada una de mis decisiones. Suena a que por fin encontraste tu match, rió Lucía. ¿Sabes? Carlos era igual al principio. No podíamos estar en la misma habitación sin discutir sobre música. Esto es diferente, protestó Isabel. Carlos y tú discutían sobre interpretaciones musicales. Diego y yo, es como si habláramos idiomas completamente diferentes. O tal vez están diciendo lo mismo de diferentes maneras, sugirió Lucía con sabiduría. ¿Has intentado realmente escucharlo? Isabel observó a través del cristal cómo Diego se inclinaba sobre los planos, completamente absorto en su trabajo. Por un momento, notó la intensidad en su mirada, la misma que ella sentía cuando estaba desarrollando una idea. No es tan simple, murmuró. El amor nunca lo es, respondió Lucía con una risita. No estamos hablando de amor, exclamó Isabel, quizás demasiado alto, porque vio a Diego levantar la vista momentáneamente. Es trabajo, solo trabajo. Al regresar a la oficina,
encontró que Diego había reorganizado todos los planos y había comenzado a hacer anotaciones en los márgenes. ¿Qué crees que estás haciendo?, preguntó, sintiendo que su irritación regresaba. Mi trabajo, respondió él sin levantar la vista. Aunque te sorprenda, también me importa este proyecto. Isabel se detuvo, las palabras de su hermana resonando en su mente. ¿Estaban realmente diciendo lo mismo de diferentes maneras? El resto de la tarde transcurrió en un silencio tenso, interrumpido solo por el sonido del lápiz sobre el papel y el tecleo ocasional en sus computadoras. A medida que el sol comenzaba a ponerse, proyectando sombras alargadas a través de la oficina, Isabel se encontró observando a su compañero forzado con nuevos ojos. Tal vez, solo tal vez, había más en Diego Velasco de lo que ella había asumido inicialmente. Aunque nunca lo admitiría en voz alta, algunas de sus anotaciones en los planos tenían sentido. No todas, por supuesto, pero algunas. ¿Tengo algo en la cara?, preguntó Diego repentinamente, sorprendiéndola en medio de su observación. Solo tu habitual expresión de superioridad, respondió ella auténticamente, aunque sin la usual mordacidad. Por un momento, sus miradas se encontraron, y algo indefinible pasó entre ellos. Un momento de reconocimiento mutuo, quizás, o simplemente el cansancio de un largo día de batalla. El momento fue roto por el sonido de la lluvia comenzando a golpear contra las ventanas. La primera tormenta de la temporada se avecinaba, como un presagio de los cambios que estaban por venir. La lluvia golpeaba suavemente las ventanas del edificio mientras el atardecer teñía el cielo de la Ciudad de México con tonos naranjas y violetas. Las luces de la ciudad comenzaban a encenderse una a una, como estrellas urbanas despertando del letargo diurno. En la oficina del piso 20, Isabel y Diego se encontraban trabajando hasta tarde, como se había vuelto costumbre durante el último mes. El silencio entre ellos ya no era tan tenso como en las primeras semanas. Se había transformado en algo más llevadero, casi cómodo, interrumpido solo por el suave murmullo del aire acondicionado y el ocasional sonido de páginas siendo volteadas. Isabel levantó la vista de sus documentos al escuchar pasos en el pasillo. Era María, una de las señoras del servicio de limpieza, que comenzaba su turno vespertino. Buenas noches, arquitectos, saludó María con su característica sonrisa tímida. María. La voz de Diego se iluminó instantáneamente. ¿Cómo sigue Pedrito? ¿Ya mejor de la gripe? Isabel observó con sorpresa cómo María y Diego iniciaban una conversación animada sobre el hijo pequeño de la mujer, quien aparentemente había estado enfermo la semana anterior. Diego no solo recordaba el nombre del niño, sino también qué medicina le habían recetado y hasta el nombre del doctor. Gracias por preguntar, arquitecto Diego, sonrió María. Ya está mucho mejor. Las medicinas que me recomendó su hermana doctora funcionaron perfecto. Me alegro mucho, María. Dale un abrazo de mi parte y dile que pronto le traeré otro libro de dinosaurios. Cuando María se retiró, Isabel no pudo contener su comentario, no sabía que tenías un lado humano. Diego levantó la vista de sus planos, una sonrisa irónica en sus labios. Hay muchas cosas que no sabes de mí, Isabel, respondió, sin el tono defensivo que ella esperaba. Como que crecí en un barrio similar al que estamos remodelando. Algo en su tono captó la atención de Isabel. Dejó su lápiz sobre el escritorio y lo miró con genuina curiosidad. ¿En serio? Diego asintió, reclinándose en su silla. La luz del atardecer dibujaba sombras suaves en su rostro, suavizando sus rasgos usualmente afilados. Mi padre era jardinero en una de esas casonas antiguas del centro. Vivíamos en un pequeño departamento cerca de la Merced. Cada mañana, mientras lo acompañaba al trabajo, me quedaba fascinado con los edificios. ¿Por eso te convertiste en arquitecto?, preguntó Isabel, sorprendida por este glimpse inesperado de su pasado. En parte, sonrió él, perdiéndose en los recuerdos. Veía esos edificios antiguos, majestuosos pero deteriorándose, y soñaba con devolverle su gloria. Pero también veía cómo la gente luchaba con espacios que ya no servían para la vida moderna.
Quería encontrar una manera de preservar la historia mientras creaba algo funcional para el presente. Isabel sintió que algo se movía en su interior, como si una grieta se hubiera formado en el muro que había construido entre ellos. Nunca lo había visto desde esa perspectiva. ¿Y tú?, preguntó él, genuinamente interesado. ¿Qué te llevó a la arquitectura? Isabel dudó un momento antes de responder. No solía compartir esta historia, pero algo en la atmósfera de la tarde lluviosa la invitaba a la confidencia. Mi abuelo era restaurador de arte, comenzó, jugando distraídamente con su collar. Tenía un pequeño taller en Coyoacán donde pasaba horas observándolo trabajar en pinturas y esculturas antiguas. Me enseñó que cada pieza cuenta una historia, que cada marca del tiempo es valiosa. Así que por eso defiendes tanto la preservación histórica, murmuró Diego, como si estuviera resolviendo un puzzle. Cada vez que propones cubrir una fachada colonial con vidrio, sonrió ella, escucho la voz de mi abuelo quejándose en mi cabeza. Diego rió suavemente. Y cada vez que insistes en mantener todo exactamente como está, escucho a mi padre preguntando cómo va a vivir la gente realmente en esos espacios. Un trueno resonó en la distancia, y la lluvia comenzó a caer con más fuerza. En la oficina, el ambiente había cambiado sutilmente. La conversación fluyó hacia otros temas, sus años de universidad, sus primeros proyectos, sus sueños profesionales. ¿Sabes?, dijo Isabel después de un rato, mirando los planos sobre los que habían estado trabajando. Tus ideas para el proyecto no son tan terribles. Las tuyas tampoco, sonrió él. Quizás podríamos encontrar un punto medio. Se inclinaron juntos sobre los planos, y por primera vez desde que comenzaron a trabajar juntos, empezaron a escucharse realmente el uno al otro. Isabel señaló áreas donde la preservación histórica era crucial, y Diego sugirió formas innovadoras de modernizar otros espacios sin comprometer su esencia. ¿Qué tal si mantenemos la fachada original pero incorporamos un sistema de ventilación natural modernizado?, propuso Diego, dibujando rápidamente en el margen del plano. Y podríamos usar materiales tradicionales en combinación con tecnologías sustentables, añadió Isabel, entusiasmada a pesar de sí misma. Mientras trabajaban, Mercedes pasó por la oficina para despedirse. Se detuvo un momento en la puerta, observando la escena con una sonrisa conocedora, los dos arquitectos inclinados sobre el mismo plano, tan absortos en su discusión que ni siquiera notaron su presencia. Te lo dije, susurró a Rosita, que pasaba por allí. Solo era cuestión de tiempo. La noche avanzaba, y la lluvia continuaba su suave percusión contra las ventanas. Isabel se sorprendió a sí misma riendo de un comentario de Diego sobre uno de los profesores que habían compartido en la universidad, aunque habían estudiado en años diferentes. Es tarde, dijo finalmente Diego, mirando su reloj. Deberíamos irnos. Isabel asintió, comenzando a recoger sus cosas. Mientras guardaba sus planos, notó que sus movimientos eran más lentos de lo necesario, como si una parte de ella no quisiera que la noche terminara. Isabel, llamó Diego cuando ella estaba a punto de salir. Gracias por compartir lo de tu abuelo. Ella se detuvo en la puerta, girándose para mirarlo. Gracias a ti por lo de tu padre. Por un momento, se miraron en silencio, conscientes de que algo había cambiado entre ellos. Las grietas en el muro eran pequeñas, pero estaban ahí, dejando entrar una luz que ninguno de los dos había esperado encontrar. Hasta mañana, Velasco, dijo finalmente Isabel, con una pequeña sonrisa. Hasta mañana, Martínez, respondió él, devolviendo la sonrisa. Mientras Isabel caminaba hacia el estacionamiento, la lluvia había amainado a una suave llovizna. Los charcos en el pavimento reflejaban las luces de la ciudad, creando un espejismo de estrellas bajo sus pies. No podía evitar pensar que, tal vez, había juzgado a Diego Velasco demasiado rápido. Tal vez, solo tal vez, había más en él de lo que había querido ver. Lo que ninguno de los dos sabía era que esta noche marcaba un punto de inflexión en su relación, una grieta en el muro que, como las que tanto temían en sus edificios históricos, solo se haría más grande con el tiempo.
El aroma a copal y cempasúchil inundaba las calles del centro histórico de la Ciudad de México. Era la víspera del Día de Muertos, y la ciudad entera se había transformado en un festín para los sentidos. Calaveras de azúcar decoraban los escaparates, mientras el papel picado de colores vibrantes danzaba con la brisa de la mañana, creando sombras multicolores sobre las antiguas fachadas coloniales. Isabel caminaba junto a Diego hacia el sitio de construcción, ambos con cascos de seguridad y carpetas llenas de planos bajo el brazo. Las últimas semanas habían traído un cambio sutil en su dinámica, las discusiones acaloradas habían dado paso a debates más constructivos, y los silencios hostiles se habían transformado en pausas contemplativas. Mi abuela siempre decía que en estos días, la frontera entre los vivos y los muertos se hace más delgada, comentó Diego, mientras pasaban junto a un altar de muertos especialmente elaborado en el Zócalo. Isabel lo miró con sorpresa. No me pareces del tipo que cree en esas cosas. Hay mucho que aún no sabes de mí, Martínez, respondió él con una sonrisa enigmática. Además, ¿no es eso lo que hacemos nosotros también? Mantener viva la memoria a través de estos edificios. Antes de que Isabel pudiera responder, llegaron al edificio que estaban restaurando. Era una antigua casona del siglo XVIII, sus muros de tezontle rojizo contrastaban con el cielo azul intenso de la mañana. Los andamios que cubrían la fachada parecían una telaraña metálica que envolvía la historia. Los trabajadores ya comenzaron con el refuerzo estructural del ala este, informó el maestro de obras, Ramón, mientras los guiaba por el interior. El olor a cal y madera antigua se mezclaba con el aroma distante del pan de muerto que llegaba desde una panadería cercana. Isabel observaba con atención cada detalle mientras avanzaban. Sus dedos rozaron suavemente un mural parcialmente descubierto durante las obras, sus colores todavía vibrantes después de siglos ocultos bajo capas de pintura. «Mira esto», Diego, llamó emocionada. «Es un fresco del periodo virreinal. Podríamos integrarlo al diseño del nuevo espacio». Diego se acercó, y por un momento, ambos estuvieron tan cerca que Isabel pudo percibir el aroma de su loción para después de afeitar mezclado con el polvo de la construcción. «Podríamos usar iluminación LED indirecta para resaltarlo», sugirió él, su aliento cálido rozando la mejilla de Isabel mientras señalaba diferentes puntos del mural. De repente, un ruido sordo resonó por todo el edificio. El suelo comenzó a temblar suavemente, un movimiento que cualquier mexicano reconocería instantáneamente. «Temblor», gritó alguien. Todo sucedió en cuestión de segundos. El movimiento se intensificó, y pequeños fragmentos de yeso comenzaron a caer del techo. Diego, por puro instinto, envolvió a Isabel con su cuerpo, protegiéndola mientras la empujaba hacia el marco de una puerta cercana. El tiempo pareció detenerse. Isabel podía sentir el corazón de Diego latiendo aceleradamente contra su espalda, sus brazos fuertes manteniéndola segura mientras el mundo se sacudía a su alrededor. El temblor duró apenas unos segundos, pero para ella fueron eternos. Cuando el movimiento cesó, ninguno de los dos se movió inmediatamente. Isabel era dolorosamente consciente del calor del cuerpo de Diego, de cómo sus manos grandes sostenían sus brazos, de la manera en que su respiración agitada movía mechones de su cabello. «Yo, gracias», murmuró finalmente, girándose para mirarlo. «Es lo que cualquiera habría hecho», respondió él, pero sus manos permanecieron en sus hombros más tiempo del necesario. Sus ojos se encontraron, y por un momento, Isabel vio algo en ellos que la asustó más que el temblor. El momento fue interrumpido por Ramón y otros trabajadores que llegaban para verificar que todo estuviera en orden. Diego dio un paso atrás, rompiendo el contacto, y el hechizo se rompió. El resto del día transcurrió en una nebulosa de inspecciones de daños y llamadas telefónicas. El temblor no había causado daños estructurales significativos, pero había sacudido algo más profundo entre los dos arquitectos. Esa noche, Isabel no podía dormir. Daba vueltas en su cama, reviviendo una y otra vez la sensación de los brazos de Diego protegiéndola, el calor de su cuerpo, la intensidad de su mirada. ¿Por qué no podía sacarse ese momento de la cabeza? Mientras tanto, Diego caminaba por las calles del centro histórico, donde las celebraciones del Día de Muertos estaban en pleno apogeo.
Las calaveras pintadas en los rostros de los transeúntes parecían sonreírle con complicidad, como si conocieran un secreto que él apenas comenzaba a descubrir. Se detuvo frente a un altar particularmente elaborado, donde el aroma del perfume preferido de Isabel, que había percibido tan claramente durante el temblor, se mezclaba en su memoria con el incienso y las flores de cempasúchil. Las velas parpadeantes proyectaban sombras danzantes sobre las fotografías de los difuntos, recordándole que la vida era demasiado corta para negar lo que el corazón comenzaba a susurrar. En su departamento en la Condesa, Isabel recibió un mensaje de su hermana Lucía: Carlos me propuso matrimonio. Dijo que no podía esperar más y me dio serenata en el Zócalo con su banda. Dijo que sí. La noticia la hizo sonreír, pero también la dejó pensativa. Lucía y Carlos, que habían comenzado su relación entre discusiones sobre música y temperamentos artísticos enfrentados, ahora estaban comprometidos. ¿Era posible que el conflicto fuera solo una máscara para algo más profundo? El amor llega de las formas más inesperadas, había dicho su madre una vez. Mientras observaba las luces de la ciudad a través de su ventana, Isabel se preguntó si el temblor de esa mañana había sacudido algo más que el edificio histórico que estaban restaurando. Lo que ninguno de los dos sabía era que, al igual que las ofrendas del Día de Muertos tendían un puente entre dos mundos, el temblor había creado una grieta en la barrera que habían construido entre ellos, una grieta que, como las que tanto temían en sus edificios históricos, solo se haría más profunda con el tiempo. Una tormenta tropical azotaba la Ciudad de México con una ferocidad inusual para la temporada. Las gotas de lluvia golpeaban con fuerza contra los ventanales del edificio de Arquitectos Unidos, creando un ritmo caótico que parecía reflejar la turbulencia en el corazón de Isabel. El proyecto del centro histórico estaba entrando en su fase final, y con él, su tiempo trabajando con Diego llegaría a su fin. La oficina que habían compartido durante los últimos meses, antes un campo de batalla y luego un espacio de colaboración, pronto volvería a ser territorio neutral. El pensamiento provocaba en Isabel una inquietud que se negaba a examinar demasiado de cerca. El reporte meteorológico dice que esta tormenta durará toda la noche, comentó Mercedes, entrando con 2 tazas de café. Deberían considerar irse temprano hoy. Diego levantó la vista de su computadora, donde revisaba los últimos detalles de los planos finales. Necesitamos terminar esto hoy. La presentación es mañana. Isabel asintió en silencio, agradeciendo el café pero evitando hacer contacto visual con él. Desde el incidente del temblor, algo había cambiado entre ellos. Las conversaciones que antes fluían naturalmente ahora estaban cargadas de silencios incómodos y miradas esquivas. Mercedes observó la tensión entre ellos y suspiró. Solo no se queden hasta muy tarde. Las calles se están inundando. Cuando la secretaria salió, el silencio en la oficina se volvió casi tangible, interrumpido solo por el golpeteo de la lluvia y el ocasional retumbar de los truenos. Creo que deberíamos revisar una última vez los detalles de la fachada sur, dijo Isabel, rompiendo el silencio. Su voz sonaba demasiado formal, incluso para sus propios oídos. Ya lo revisamos 3 veces, respondió Diego, pasándose una mano por el cabello con frustración. ¿Qué está pasando, Isabel? No sé a qué te refieres. Sabes exactamente a qué me refiero. Desde el temblor, apenas me miras a los ojos. Isabel sintió que su corazón se aceleraba. Estoy concentrada en el proyecto. El proyecto está perfecto y lo sabes. Diego se levantó de su escritorio y se acercó al de ella. Hemos creado algo extraordinario aquí, y no me refiero solo a los edificios. Un trueno particularmente fuerte resonó, haciendo vibrar los ventanales. Las luces parpadearon 1 vez, 2 veces, y luego se apagaron por completo, dejando la oficina iluminada solo por la luz grisácea que se filtraba a través de las nubes de tormenta. Perfecto, murmuró Isabel, buscando su teléfono para usar la linterna. Tal vez esto es una señal, dijo Diego suavemente, su voz más cerca de lo que ella esperaba. ¿De qué debemos dejar de pelear? No estamos peleando, respondió ella, su voz apenas un susurro. No, ahora estamos huyendo. Y tú nunca huyes, Isabel.
Es una de las cosas que más admiro de ti. La confesión quedó suspendida en el aire entre ellos. Isabel podía sentir el calor de su presencia a solo unos pasos de distancia. ¿Y qué sugieres?, preguntó, su voz temblando ligeramente. Que admitamos lo que ambos sabemos desde hace semanas, respondió él, acercándose un paso más. Que esto dejó de ser solo trabajo hace mucho tiempo. Un relámpago iluminó la oficina por un momento, revelando la intensidad en los ojos de Diego. Isabel recordó súbitamente todas las pequeñas cosas que había notado en los últimos meses, la forma en que él siempre recordaba cómo le gustaba su café, cómo sus discusiones sobre arquitectura se habían convertido en conversaciones sobre sus sueños y miedos, la manera en que su presencia llenaba la habitación. Diego, yo. Comenzó, pero fue interrumpida por otro trueno ensordecedor que la hizo sobresaltarse, acercándola involuntariamente a él. Se encontraron a centímetros de distancia, sus respiraciones mezclándose en la penumbra. Isabel podía distinguir las motas doradas en los ojos de Diego, el ligero rastro de su loción para después de afeitar, la tensión en su mandíbula. Dime que no sientes esto, susurró él, su mano rozando suavemente el brazo de Isabel. Dime que soy el único que ha estado luchando contra esto durante semanas. El contacto envió escalofríos por su columna vertebral. Todas las barreras que había construido cuidadosamente comenzaban a derrumbarse, como los muros antiguos que habían estado restaurando. No puedo, admitió finalmente, su voz apenas audible sobre el sonido de la lluvia. El momento se extendió entre ellos, cargado de posibilidades. La tormenta rugía afuera, pero en la oficina a oscuras, el tiempo parecía haberse detenido. De repente, las luces de emergencia se encendieron, bañando la habitación en un suave resplandor amarillo. El hechizo se rompió, y ambos dieron un paso atrás, conscientes de dónde estaban. Deberíamos terminar la revisión, dijo Isabel, aunque su voz carecía de convicción. Sí, deberíamos, respondió Diego, pero ninguno de los dos se movió. El sonido de pasos en el pasillo lo sobresaltó. Era el guardia de seguridad haciendo su ronda. ¿Todo bien aquí, arquitectos?, preguntó, asomándose a la oficina. Sí, todo bien, respondieron al unísono, una costumbre que en otro momento los habría hecho reír. Cuando el guardia se fue, el ambiente había cambiado. La confesión no dicha flotaba entre ellos como la humedad de la tormenta, imposible de ignorar pero difícil de enfrentar. Trabajaron en silencio durante la siguiente hora, pero cada roce accidental, cada mirada compartida, estaba cargada de un nuevo significado. La tormenta continuaba afuera, un eco perfecto de la turbulencia emocional que ambos experimentaban. Cuando finalmente decidieron marcharse, la lluvia había amainado a una suave llovizna. En el estacionamiento, Isabel se detuvo junto a su auto. Mañana es la presentación final, dijo, como si necesitara recordárselo a ambos. Mañana, repitió Diego, su voz suave en la noche húmeda. Isabel. Buenas noches, Diego, lo interrumpió ella, entrando rápidamente a su auto. Mientras conducía por las calles mojadas de la ciudad, Isabel sabía que algo fundamental había cambiado. La tormenta no solo había afectado la ciudad, había revelado verdades que ya no podían ser ignoradas. En su propio auto, Diego observaba las gotas de lluvia deslizarse por el parabrisas, cada una reflejando las luces de la ciudad como pequeños fragmentos de esperanza. Mañana sería un día decisivo, no solo para el proyecto, sino para ambos. La tormenta había pasado, pero sus efectos persistirían mucho después de que las nubes se dispersaran. El amanecer pintaba el cielo de la Ciudad de México con suaves tonos rosados y dorados, como si la naturaleza misma quisiera crear el escenario perfecto para el día más importante del proyecto. Las calles, aún húmedas por la tormenta de la noche anterior, brillaban bajo los primeros rayos del sol, reflejando la luz como espejos fragmentados. Isabel se encontraba frente al espejo de su apartamento, ajustando por tercera vez el cuello de su blusa de seda blanca. Sus manos temblaban ligeramente mientras se ponía los aretes que su abuelo le había regalado en su graduación. Para los momentos importantes, le había dicho. Y este definitivamente era uno de ellos.
En su mente se mezclaban los detalles del proyecto con los recuerdos de la noche anterior, la tormenta, la oscuridad, la cercanía de Diego, las palabras no dichas. Sacudió la cabeza, intentando concentrarse. Hoy no era momento para distracciones sentimentales. Mientras tanto, en otro punto de la ciudad, Diego terminaba de anudarse la corbata frente a su propio espejo. Sobre su cama descansaba la carpeta con la presentación final, el resultado de meses de trabajo conjunto, de discusiones acaloradas que se habían transformado en algo más profundo, más significativo. La sala de juntas del piso 20 estaba llena cuando llegaron. El director general, Francisco Ruiz, estaba acompañado por el comité ejecutivo completo y representantes del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Mercedes había dispuesto café y agua mineral en una mesa lateral, y les dirigió una sonrisa de ánimo cuando entraron. Isabel y Diego intercambiaron una mirada breve pero intensa antes de comenzar. En ese momento, todas las tensiones de la noche anterior parecieron disolverse, reemplazadas por la sincronía profesional que habían desarrollado durante los últimos meses. Buenos días a todos, comenzó Diego, su voz firme y segura. Hoy les presentamos no solo un proyecto de restauración, sino una visión del futuro que honra nuestro pasado. Isabel continuó, lo que van a ver es el resultado de un diálogo entre lo tradicional y lo moderno, entre la preservación y la innovación. A medida que avanzaban en la presentación, era evidente para todos los presentes que algo extraordinario había sucedido durante el desarrollo de este proyecto. Los planos mostraban una armonía perfecta entre las propuestas de conservación de Isabel y las innovaciones modernas de Diego. Cada detalle había sido cuidadosamente considerado, cada decisión reflejaba un equilibrio que parecía imposible al inicio del proyecto. Como pueden ver en esta sección, explicaba Isabel, señalando una proyección del patio central, hemos mantenido la estructura original del siglo XVIII, pero implementamos un sistema de ventilación natural modernizado que Diego diseñó. Basándome en los principios arquitectónicos coloniales que Isabel me ayudó a comprender, añadió él, completando su frase con naturalidad. Los miembros del comité intercambiaban miradas de aprobación. Francisco Ruiz sonreía con satisfacción, como si hubiera sabido desde el principio que esto funcionaría. Cuando la presentación terminó, los aplausos fueron inmediatos y entusiastas. Las felicitaciones llovieron sobre ellos, extraordinario, un ejemplo de arquitectura sustentable, la perfecta fusión entre pasado y presente. Sabía que juntos crearían algo especial, dijo Francisco, estrechando sus manos. Han superado todas las expectativas. Mientras los ejecutivos y funcionarios salían de la sala entre comentarios emocionados, Isabel y Diego se quedaron rezagados, recogiendo sus materiales. La tensión entre ellos había regresado, más fuerte que nunca. Deberíamos celebrar, sugirió él, rompiendo el silencio. ¿La terraza del edificio? Isabel asintió, incapaz de encontrar una excusa para negarse. La terraza del piso 25 ofrecía una vista espectacular de la ciudad. El aire fresco de la tarde movía suavemente el cabello de Isabel mientras observaba el horizonte urbano, donde los edificios modernos se entremezclaban con las cúpulas y torres coloniales, creando esa singular belleza que solo la Ciudad de México podía ofrecer. Somos buenos juntos, dijo Diego, acercándose a ella con 2 copas de champaña. En el trabajo, añadió Isabel, aunque sin convicción, aceptando la copa que le ofrecía. No solo en el trabajo, respondió él, su voz suave pero firme. Deja de luchar contra esto, Isabel. Yo ya me rendí hace tiempo. ¿Cuándo? La pregunta escapó de sus labios antes de que pudiera detenerla. Cuando me di cuenta de que tu terquedad era lo que más me gustaba de ti, sonrió él. Cuando entendí que cada discusión, cada desacuerdo, solo me hacía admirarte más. Diego dejó su copa en la baranda y se acercó un paso más. Cuando comprendí que las mejores cosas, como los edificios que restauramos, son aquellas que combinan elementos aparentemente opuestos para crear algo extraordinario. Isabel sintió que su corazón se aceleraba. Todas las barreras que había construido cuidadosamente comenzaban a derrumbarse, como los muros antiguos que habían estado restaurando. Esto es una locura, susurró,
pero no se alejó cuando él tomó su rostro entre sus manos. La mejor clase de locura, respondió él, inclinándose hacia ella. El beso que siguió fue inevitable, como si todas sus peleas hubieran sido solo un preludio para este momento. Con la Ciudad de México como testigo, finalmente admitieron lo que todos ya sabían, que del odio al amor solo hay un paso, y ellos lo habían dado juntos. Te odio, susurró ella contra sus labios, una sonrisa jugando en las comisuras de su boca. Yo también te odio, sonrió él, besándola nuevamente. El sol comenzaba a ponerse sobre la ciudad, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. Desde algún lugar cercano, el sonido de las campanas de la Catedral Metropolitana flotaba en el aire, como una bendición para este nuevo comienzo. Mercedes, que había subido a la terraza para verificar si necesitaban algo, los vio desde la puerta y sonrió, retirándose silenciosamente. Ya era hora, murmuró para sí misma mientras bajaba las escaleras. El proyecto del centro histórico se convertiría en un símbolo de la ciudad, un ejemplo perfecto de cómo lo antiguo y lo nuevo podían coexistir en armonía. Pero para Isabel y Diego, siempre sería mucho más que eso, sería el lugar donde aprendieron que el amor más fuerte a veces nace de la confrontación, y que las mejores historias de amor comienzan con una buena pelea. Mientras el día llegaba a su fin, dos arquitectos que una vez se habían declarado enemigos profesionales permanecían abrazados en la terraza, sus siluetas recortadas contra el cielo del atardecer, como un recordatorio de que, a veces, los mejores diseños de la vida son aquellos que nunca planeamos.